Hello student, how are you? Espero que se encuentren bien y gozando de salud. Antes que nada, vamos a darle gracias a nuestro Padre amado por todas las bendiciones. Gracias por este día más de vida que nos ha regalado. Pero también vamos a pedirle por aquellas personas que están padeciendo esta pandemia, que sea su mano protectora y sanadora, curándolos a todos esos enfermos de este virus, Padre amado. Pero también, Padre, te pedimos que nos cubras con tu sangre bendita a toda la familia por Sasavista, Padre, para que nos alejes de esa pandemia, para que nos alejes de todo virus y para que nos sigas cubriéndonos con tu manto protector. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, chicos, el objetivo de este video es darle claridad a las guías trabajadas entre la semana del 18 al 27 de marzo, las guías de plan de contingencia, aclarándoles también que estas guías para aquellos que no la han realizado van a tener un plazo de espera hasta el 22 de abril para que la puedan realizar con calma y con toda seguridad. Esto más que todo es para aquellos estudiantes que de pronto tuvieron alguna dificultad y no la hayan podido entregar. El que las entregó no tiene ningún problema. Listo. En la asignatura de química se trabajaron dos guías en esa semana de plan de contingencia, que fue la guía 001, que esa constaba en una lectura sobre el Franklin y una serie de preguntas con base a esa lectura, donde su gran mayoría la realizó y la envió directamente a plataforma nuevamente. En la guía 002 de la asignatura de química, que el tema siguió siendo la estructura del carbono, pues hubo más inconvenientes. Esta guía, cabe aclararle, que se explicó en clases presenciales, donde empezamos a hablar del carbono y sus estructuras, donde además en clases presenciales realizamos actividades, las cuales su gran mayoría sacaron 5 y 4-5. Entonces, por eso se quiso dejar nuevamente esa guía para reforzar ese tema y ese tipo de ejercicios. Entonces, dándole claridad a esta guía, que constaba de 2 puntos. El punto 1 era darle claridad o darle orden a los átomos de carbono. Y en el punto 2 era nombrar las cadenas de hidrocarburos. Recordando que el carbono es el elemento principal de la química orgánica. Y que cuando se une con el hidrógeno, está formando las cadenas que le llamamos hidrocarburos. Esas cadenas se clasifican en 3. Tenemos los alcanos, que es cuando hablamos de enlaces sencillos, los alquenos, que es cuando hablamos de enlaces dobles, y los alquinos, que es cuando hablamos de enlaces triples. Entonces, en la parte 1 de la guía estamos clasificando el átomo de carbono. Entonces, el primer punto consta de estos ejercicios, esta cadena de hidrocarburos. Les recuerdo que está conformada por carbono y por hidrógeno. En esta cadena de hidrocarburos, que en este caso es un alcano, ¿por qué es alcano? Porque tiene enlaces sencillos, enlace sencillo, enlace sencillo, enlace sencillo, entonces una cadena de alcano. Aquí vamos a clasificar el carbono. El carbono se clasifica en primario, secundario, terciario y cuaternario, dependiendo del tipo de enlace que lo esté rodeando. Entonces, en el carbono primario es aquello que está rodeado por un solo enlace. En este caso, aquí tenemos el ejemplo del carbono primario. ¿Por qué es primario? Porque está rodeado por un solo enlace. ¿Cuál enlace? Este que está aquí. Este carbono que está acá es un enlace, es un carbono que terciario. ¿Por qué es terciario? Porque está rodeado por 3 enlaces, que son ¿cuáles? Este que está aquí, este que está acá y este que está acá. Por lo tanto, es un carbono terciario. Este que está aquí es un carbono primario. ¿Por qué es primario? Porque nada más tiene un solo enlace. Este carbono que está acá, es secundario. ¿Por qué es secundario? Porque está rodeado por ¿cuántos enlaces? Por 2 enlaces, 1 y 2 enlaces. Y este último carbono que tenemos acá es primario. ¿Por qué es primario? Porque nada más tiene un solo enlace. Entonces, así que se clasifican los átomos de carbono. Primario, porque tiene un enlace. Secundario, porque tiene sus 2 enlaces. Terciario, porque tiene sus 3 enlaces que lo rodean. Y primario, otro que está acá, porque tiene un solo enlace. Entonces, el punto 1 de la guía teníamos que decir
cuántos enlaces primarios había, cuántos secundarios, cuántos terciarios y cuántos cuaternarios. Entonces, primarios, ¿cuántos hay? Hay 1, hay 2 y hay 3. Mire que aquí los enumeramos. Secundarios, ¿cuánto hay? Hay uno solo. ¿Y terciario cuánto hay? Hay uno solo. Cuaternario no hay. ¿Por qué no hay cuaternario? Porque en el cuaternario el carbono está rodeado por 4 enlaces. Pero como aquí no hay ningún carbono que esté rodeado por 4 enlaces, entonces así que queda la clasificación del punto 1. Entonces, en el punto 2 ya trata más de nombrar las cadenas de hidrocarburos. Aquí tenemos otra cadena de hidrocarburos. En este caso seguimos con los alcanos. Recordemos que son alcanos porque son cadenas sensibles. A diferencia, la vamos a darle un nombre. Esto es una sustancia orgánica que por tanto debe tener su nombre. En los alcanos o en los hidrocarburos hay que seguir unas normas para darle la nomenclatura. Entre las primeras normas es mirar y escoger cuál es la cadena más larga que está conformando esta cadena de hidrocarburos, que en este caso es de alcanos. Repito, ¿por qué es de alcano? Porque tiene enlaces sencillos. Estos son los enlaces, ¿cierto? Tiene enlaces sencillos. Entonces, ¿cómo se escoge la cadena más larga? Mirando los átomos de carbono y enumerándolas. Empezamos. Aquí tenemos un carbono, entonces miramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces hasta el momento la cadena más larga es de 8, pero tenemos que mirar las otras opciones. También se puede empezar desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esta es más pequeña, pero se debe seleccionar la que más átomos de carbono tenga. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea que hasta el momento la cadena de 8 carbonos es la más larga. Porque si la podemos confirmar, vamos a confirmarla por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O sea que la cadena más larga es la cadena de 8 carbonos. Luego que miramos cuál es la cadena más larga, la encerramos. Debemos encerrarla para saber cuál fue la cadena más larga que escogimos. Entonces la encerramos. Perdón, aquí que quedó torcido esto. La encerramos. ¿Cierto? Listo. Después que la encerramos, perdón. Aquí la encerramos mal. No sigue aquí, sigue acá. Listo. Después que la encerramos, vamos a enumerarla. Vamos a colocarle los números a los átomos de carbono, que es la segunda norma que nos dice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cierto? Ya ahí la tenemos enumerada. ¿Por qué tenemos que enumerarla y por qué tenemos que encerrarla? Tenemos que enumerarla y tenemos que encerrarla porque tenemos que tener claro cuáles son las ramificaciones que quedan. ¿Qué son ramificaciones? Todos los compuestos que van quedando fuera de la cadena principal. Esta es la cadena principal, la que seleccionamos, la que encerramos, es la cadena principal. Lo que queda por fuera le llamamos ramificaciones, es decir, esto es una ramificación, esta es otra ramificación, esta es otra ramificación y esta es otra ramificación. Por tanto, nos quedaron ¿cuántas ramificaciones? 4 ramificaciones nos quedaron. Esas ramificaciones y esa cadena principal hay que nombrarla, teniendo en cuenta unos sufijos y teniendo en cuenta unos prefijos. Los sufijos de los alcanos, porque recuerdo que esta es una cadena de alcanos, terminan con la palabra ano. Si fuera un alqueno, terminaba con la palabra eno, y si fuera un alquino, terminaba con la palabra ino. Pero estamos ahora mismo con los alcanos, entonces va a terminar con la palabra ano. ¿Y cuál sería el prefijo? El prefijo va de acuerdo al número de carbono que escogimos. Ya nosotros en clase y en nuestras libretas, por eso fue que les dije que para que realizaran este ejercicio, se ayudaran con sus apuntes que deben de tener en su libreta de química.
porque en el tablero anotamos los prefijos de cada uno. Les recuerdo para que tengan alguna idea de cuáles son esos prefijos. Decíamos que cuando es un carbono, ¿cierto? Cuando es un átomo de carbono, su palabra es meta, ¿cierto? Cuando son 2 átomos de carbono es eta, cuando son 3 átomos de carbono es propa, cuando son 4 átomos de carbono es buta, cuando son 5 átomos de carbono es penta, cuando son 6 átomos de carbono es hexa, cuando son 7 hepta, cuando son 8 octa, cuando son 9 nona y cuando son 10 deca. Le repito, esto que le estoy diciendo ahora, ya usted lo debe tener en sus apuntes, pero es para recordarle y hacer la explicación del ejercicio. Cuando ya tenemos eso claro, los prefijos, también tenemos que tener claro los prefijos de esta cadena que está aquí, de esta cadena y de las ramificaciones. Entonces, las ramificaciones también tienen unos prefijos y también tienen unos sufijos. Los prefijos de las ramificaciones, es decir, de estas, también son las mismas de la cadena principal, o sea, un carbono meta, 2 carbonos zeta y así sucesivamente como habíamos nombrado. La única diferencia es que ellas terminan con la palabra il. ¿Listo? Entonces, vamos a ver el ejemplo para que nos quede más claro. Entonces aquí tenemos, esta es una ramificación. Las ramificaciones también se nombran según el número, el orden alfabético. Entonces, aquí todas dos hay de dos. Aquí tenemos un metil y acá tenemos otro metil. Acá tenemos un etil y acá tenemos otro etil. Ustedes dirán, ¿pero por qué metil? ¿De dónde saca metil? Metil porque tiene un átomo de carbono. Les recuerdo que un átomo de carbono es meta, ¿cierto? ¿Y por qué etil? Les recuerdo que cuando son 2 átomos de carbono es eta. Entonces, metil y etil. Entonces tenemos, ¿por qué numeramos la cadena principal? Para poder indicar dónde están esas ramificaciones. Entonces tenemos que en el carbono, como es por orden alfabético, empezamos por los etil. E es primero que M. Entonces tenemos en el carbono 1, 2, 3, en el carbono 3, aquí está el carbono 3, en el carbono 3, perdón, en el carbono 3 y en el carbono 4, entonces colocamos 3,4. En el carbono 3 ¿qué hay? Un etil. En el carbono 4 ¿qué hay? Hay otro etil. Como hay 2 etil, entonces decimos 3,4 dietil. Repito, 3,4 ¿di qué? Dietil. ¿Por qué dietil? Porque son 2 etiles y cuando son 2 es di. Si fueran 3 hubiese sido tri, si es 4 tetra y así sucesivamente, pero en este caso son 2. Tenemos 3,4 dietil. Repito, ¿por qué es dietil? Porque hay 2 etiles. Estos son los 2 etiles. Pasamos una raya. Miramos, en el carbono 2, ¿hay un qué? Hay un metil. ¿Y dónde hay otro metil? Acá nos queda otro metil. ¿En el carbono qué? 6. Entonces decimos 2,6 dimetil. Y por último, nombramos la cadena. Entonces tenemos 3,4 dietil, 2,6 dimetil. ¿Y cómo se llamaría la cadena si son 8 átomos de carbono? Y como es un alcano, termina con la palabra ano, la cadena se llamaría octano. ¿Se llamaría cómo? Octano. Entonces tenemos 3,4 dietil, 2,6 dimetil, octano. Así se nombra la cadena de este átomo de carbono. Estos fueron los ejercicios que dejamos en la guía 002, recordándole nuevamente que ya fueron explicados en clase y que tienen ejemplos en sus libretas, los cuales podían ayudarse. Espero que la explicación les haya servido. De todas maneras, yo seguiré interactuando con ustedes en plataforma en los horarios de 8 a 11 de la tarde. Eso va en cuanto a la asignatura de química. En la asignatura de biología, pues ya más la teoría, ya tiene que ver con los ecosistemas, entonces son unas preguntas que van de acuerdo a esa lectura que ustedes pueden responder sin ningún problema. La otra guía fue una guía que dejamos de laboratorio, que también
presentaron algunas dudas. Bueno, la guía de laboratorio había que utilizar unos palitos para formar unos enlaces, porque recordándoles acá nuevamente, vamos a borrar esto. Estas cadenas que acabamos de ver, porque los hidrocarburos forman cadenas cerradas y cadenas abiertas. Estas cadenas de hidrocarburos que acabamos de ver son cadenas abiertas, pero también forman cadenas cerradas, por ejemplo, como esta. Esta que está aquí es una cadena ¿qué? Cerrada, que también son conocidas como cadenas cíclicas. Entonces, en la guía de laboratorio, ¿qué era lo que se quería? Que ustedes, de una manera lúdica, de una manera creativa, formaran este tipo de cadenas cerradas. Que no tenemos palitos, que no tenemos plastilina, porque no podemos salir de casa, pero podían utilizar otras actividades. A ustedes se les dejó un mensaje en plataforma donde decía, si no tienes palito o no tienes plastilina, pues con recursos que tengas en su casa, puedes usar la creatividad. Pueden usar colores, podían usar los lápices de colores para hacer estas figuras y las diferentes figuras que estaban en la guía, ¿cierto? También, con base de eso, había unas preguntas. Las preguntas eran que si el carbono era primario o secundario. Entonces se les dio una lectura donde estudian los ejemplos de las cadenas cíclicas cuando es primario, secundario y terciario. Estos carbonos que están aquí, todos son primarios porque están rodeados por un solo enlace. ¿Listo? Que si son saturadas e insaturadas. Esto que está aquí es una cadena cerrada, pero es de alcano. ¿Por qué es de alcano? Porque no tiene doble enlace. Si de pronto tuviera aquí otra línea, o sea, otro enlace, diríamos que era una cadena de alquenos. Pero como nada más tiene un solo enlace, pues decimos que es una cadena sencilla, por lo tanto es un alcano. ¿Listo? Entonces, lo que se les mandó a hacer fue que de una manera creativa hicieran estas figuritas, para que nos pudiera quedar claro que también hay cadenas abiertas y cadenas cerradas. Que si son saturadas o sobresaturadas. Las saturadas son todas las cadenas de los alcanos y las insaturadas son las cadenas de alquenos y de alquinos. Eso en cuanto fue la guía de laboratorio. Ya se les dijo, usen la creatividad, pueden usar otro material, pueden hacer los enlaces o los palitos que se les mandaron a utilizar con cartulina, con hoja de blog, usted ya será creativo para eso. Bueno, la otra actividad está relacionada con la biología, ¿cierto? Esta es más sencilla, pues está con lo que es el ecosistema. El ecosistema es la relación de los factores bióticos y abióticos. Entonces, como nosotros en nuestro hogar formamos un ecosistema, usted me van a hacer un collage o un video de cómo cuidan el ecosistema de su hogar. Y más que todo en este plan de contingencia de esta pandemia que estamos viviendo. ¿Cómo así? Bueno, listo. Por ejemplo, como su casa es un ecosistema, porque los seres vivos y las especies que habitan en su casa son ustedes, que son los seres humanos, tu papá, tu mamá, tu hermano, los que habiten, el perro, el gatico, todos esos son diferentes especies que están habitando en un hogar, ¿sí? Entonces, ¿y cuáles son los factores abióticos? O sea, los que no tienen vida, el agua, la silla, el suelo, el aire que respiran, se están relacionando y están haciendo un ecosistema en su casa. Entonces, quiero que me hagan un collage o un video de cómo cuidan el ecosistema de tu hogar. O sea, es que cómo lo cuidan. Por decir, en la mañana cuando se levanta, están arreglando el hábitat de su cuarto, están componiendo sus camas, cómo lo hacen, la parte, toda la casa, el orden que tengan, van a hacer un collage y aparte de eso, del cuidado que están teniendo según las normas que están mandando para esta pandemia, cómo nos estamos lavando las manos. Entonces, ustedes verán a ver si lo quieren hacer video o lo quieren hacer en collage. Entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando para estas vacaciones. Esto es todo, chicos. Muchas bendiciones. Me despido de ustedes. Nos estamos viendo en los pre-IFE también. Les recuerdo, los voy a seguir atendiendo en plataforma para las dudas de estas guías de plan de contingencia de 8 a 11 de la mañana. Chao, bye bye.